Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a continuar nuestro servicio en esta mañana. Amén. Así que les voy a invitar que se pongan en pie nuevamente. Corresponde hoy un estudio bastante interesante. Hemos estado en Colosenses. Dijimos que estamos titulando la serie Fe en Acción. Dígalo conmigo, Fe en Acción. En Colosenses, hermanos, es que el apóstol Pablo escribe a los colosenses para corregir algunos conceptos equivocados que tenían ellos sobre la fe. Les corrige, doctrinalmente, teológicamente, les dice qué es lo que no se debe de aceptar como doctrina, como teología de esa época. Y lo que hace Pablo, después de explicarles eso, es decirles cómo deben de vivir su vida cristiana, su nueva vida en Cristo. Y esa es la parte que estamos llamando fe en acción. Porque aquí ¿cuántos? A ver, vamos a ver, ¿cuántos aquí tienen fe? Ok, qué bueno, dice Santiago. Santiago diría, qué bueno que tienen fe. Ahora muéstranme su fe con las obras, diría Santiago, ¿verdad? Entonces en eso estamos, en cómo ponemos en práctica nuestra fe. ¿Cómo lo practicamos? ¿Cómo se muestra, cómo se evidencia que nosotros somos creyentes, que somos cristianos, que somos personas de fe, que conocemos al Señor, que conocemos a Cristo, que somos sus hijos y sus hijas? ¿Cómo se da a conocer esa verdad? De eso se trata esta serie. Así que estamos en Colosenses capítulo número 3. Si usted, hermano, lo tiene, ¿verdad? Diga amén. Colosenses capítulo número 3. Nuevamente, como acostumbro a hacer, hermanos, trato de decirles la traducción que yo estoy utilizando. Y yo estoy usando la NBLA, que es la Nueva Biblia de las Américas. Pero recuerde, hermano, usted puede usar la traducción que usted prefiere utilizar. Que lo importante es que leamos juntos la Escritura y nos dediquemos a un tiempo de estudio en estos versos que vamos a leer, estos versículos que vamos a leer. Amén, hermanos. Bueno, espero que para esta altura ya todos lo tengan preparado. Colosenses capítulo 3, y hemos avanzado hasta el versículo 18. Hasta el versículo 18. Si Dios lo permite, si Él lo permite, porque hay veces que me emociono con un versículo, entonces, pero si lo permite, hoy terminamos el capítulo 3. Si no, pues el próximo domingo lo vamos a continuar para hacerle justicia al texto, a la enseñanza y absorber todo lo que el Señor quiere decirnos sobre esto. Así que, hermanos, leamos juntos la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera: mujeres, estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. Hasta ahí dejamos. No, son bromas. Hay que seguir. Dice: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón. Diga eso conmigo: sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y vean el verso 23. Dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres,
sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor. Diga conmigo, es a Cristo el Señor a quien sirven. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Y es sin acepción de personas. Amén. Tremendo este pasaje. Pueden tomar su asiento, hermanos, por favor. Como les digo, hermanos, este pasaje es algo interesante, ¿verdad? ¿De acuerdo, iglesia? Interesante. Es algo que, hermanos, todos necesitamos escuchar, estudiar, entender y más que todo poner por obra, poner en práctica. Yo quiero, hermanos, si me prestan su atención, porque el día de hoy, como fue servicio de Santa Cena, nos toca menos tiempo para el estudio. Entonces quiero tratar de avanzar lo más posible, como dije, si Dios nos permite, hasta finalizar lo que es este capítulo el día de hoy, si Él lo permite. Pero no nos vamos a apurar mucho, porque queremos realmente absorber las verdades que están aquí escritas, que hemos leído. Para los que no han estado presentes durante las previas dos enseñanzas, y aún para los que han estado presentes, quiero introducirles a qué punto del capítulo hemos llegado. Como dije, hermanos, Pablo escribe a los colosenses. Les explica a los colosenses, porque recuerden, para los que no han estado, Pablo le escribe esta carta a ellos, pero nunca ha conocido la iglesia, nunca los ha conocido en persona. Fue uno de sus convertidos, Epafras, el que le da el reporte a Pablo y le dice: Pablo, mira, este grupo de personas en Colosas han recibido el evangelio está dando fruto allí, ha tocado los corazones, las vidas se han entregado y hay ahora una congregación que se está formando ahí. Pero le cuenta también a Pablo las dificultades que también hay en la congregación en Colosas. Y como le digo, Colosas es una ciudad gentil en Asia Menor, que hoy conocemos como Turquía, esta región, en el tiempo presente. Y era una región donde era dominado principalmente, populado por gentiles principalmente, pero sí había un grupo de judíos que estaban ahí. Y entonces lo que teníamos en la congregación era vamos a decir, como diferentes líneas de filosofías, de pensamientos, de cómo tenía que ser la vida cristiana. Y algunas eran influidas por los gentiles, que recuerden, ellos eran politeístas, eran personas que tenían muchos dioses, tenían muchas creencias diferentes, pero también habían judíos que habían salido de Jerusalén, algunos de ellos por persecución, otros de ellos por otros motivos, y esas personas eran en muchos sentidos como apegados, pero muy apegados a lo que era el judaísmo. ¿Van entendiendo, verdad, hermanos? Entonces, ¿cómo decir que en nuestra iglesia, verdad, tenemos personas de El Salvador, de México, de Honduras, de Guatemala? Entonces tenemos personas de diferentes lugares, y aunque hay muchas cosas en común en esos países que acabo de mencionar, sí hay algunas diferencias también culturales. Entonces, lo mismo estamos hablando en Colosas. Diferencias culturales que traían los gentiles que se convirtieron, y diferencias, digamos, religiosas y culturales de los judíos que estaban también ahí. Entonces existían lo que yo les decía no en broma, pero en una palabra inventada, yo les llamé ismos, porque todas las palabras terminan en ismo. Y les decía que estaba infiltrando la iglesia el humanismo, el legalismo, el ascetismo,
¿verdad? Ascetismo. Y les decía, hermanos, que cada línea, cada filosofía, Pablo menciona en los primeros 2 capítulos, lo saluda, dice: yo soy Pablo, porque ellos no lo conocen. Dice: yo soy Pablo, soy un siervo del Señor Jesucristo, soy un apóstol por la gracia de Dios. Y dice: y estoy con Timoteo, mi compañero fiel, les dice en el capítulo 1. Y les estamos escribiendo para darle gracias a Dios por ustedes, ya que nos ha contado Epafras de su fe en el Señor. Así que le damos gracias por ustedes. Y comienza a orar por ellos en su carta. Pero después de orar por ellos, les dice: queridos hermanos, quiero que sepan, ¿verdad? Y ahora él comienza a decirles la doctrina de la nueva vida en Cristo. Ahora que conocen a Cristo, su vida debe ser así, 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 así. Entonces ahí es donde él explica los errores del humanismo, los errores del legalismo, los errores del misticismo, que es otra línea que se había metido en la iglesia, y los errores del ascetismo. Y les dice: Cristo es todo en todos, ¿verdad? Y él les explica cómo deben de ser creyentes. Y es ahí donde iniciamos nuestra serie, en el capítulo 3, hace 2 domingos, donde dimos esta introducción. Y después de la introducción comenzamos a ver las recomendaciones o instrucciones que dio Pablo a los colosenses sobre cómo deben de vivir su nueva vida en Cristo. Es decir, si hubiese aquí un nuevo convertido, viniera un hermano, un amigo, un invitado por primera vez hoy, y después del servicio se entregara a Cristo y se pone de pie, y nosotros varios lo saludamos, lo felicitamos, pero le pregunta a usted: hermano, hermana, pues mire, yo soy nuevo, yo me entregué a Cristo porque pues la palabra me habló y le di mi corazón al Señor, pero es que yo no sé ahora cómo vivir mi vida. ¿Qué debo de hacer? ¿Debo de hacer lo que los demás hacen en la cultura aquí donde vivimos, aquí en Colosas? ¿Debo de hacer lo que los judíos dicen? Pues el Señor Jesús que me predicaron fue judío. ¿Qué debo de hacer? Entonces, ¿cómo le responde usted? Eso es lo que hace Pablo en el capítulo 3. Dice: pues ahora que son creyentes, ahora que tienen una nueva vida en Cristo, pongan su mirada en las cosas de arriba y no en las terrenales. O sea, no miren lo que hacen los gentiles de aquí alrededor. Pon la mirada en el cielo. Es lo primero. Y luego les comienza a decir: y mira, quita de ti todo enojo, fornicación, impureza, malas palabras. Todo esto les comienza y quita todo lo que tal vez antes practicabas. Quítatelo. Como ropa sucia, quítatelo. Y vístete, o revístete es la palabra que usa, de tierna compasión, de amor, el vínculo perfecto de la unidad. Y comienza a darles todas estas recomendaciones. Esto es cómo se vive la vida cristiana. Eso fue lo que vimos los últimos 2 domingos. Pero ahora hemos llegado al verso 18. Y en el verso 18 toma un pequeño giro el consejo de Pablo. Pero déjenme explicarle este giro. ¿Cuántos aquí han oído decir que Cristo puede transformar tu vida? Han oído decir algo así, ¿verdad? ¿Cómo transforma la vida Cristo? ¿O han oído decir Cristo puede transformar tu matrimonio? ¿Han oído eso? ¿O Cristo puede transformar a tus hijos? ¿Han oído eso? ¿Cómo lo hace el Señor? ¿Cómo lo hace? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo lo hace? Te entregas a Cristo y cuando te paras ya eres diferente. Tus hijos son diferentes. O sea, llegas a tu casa y ya tu esposo es diferente. Tus hijos te reciben diferente. ¿Cómo es que sucede todo esto? Que Cristo transforma. Para empezar hay que entender que no es algo instantáneo. Bueno, algo instantáneo es la obra interna que el Señor hace. O sea, por ejemplo, que Él nos da su espíritu. Eso ya lo explicamos, que la naturaleza humana que tenemos, la naturaleza caída, la que tenemos,
se le añade la naturaleza espiritual, que es lo que Cristo le dijo a Nicodemo, se llama nacer de nuevo, pero esta vez no de la carne, sino del Espíritu. Entonces ese es el nuevo nacimiento. Eso sí ocurre instantáneamente. El Señor nos transforma, nos pone una nueva naturaleza que desea agradar a Dios, que desea serle fiel y obediente a Dios. Eso sí ocurre, y nos da su Espíritu. Dice a los corintios, les dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es la parte que ocurre instantáneamente. Pero las transformaciones que vemos, las palpables, las prácticas, esas no ocurren de la noche a la mañana. Esas cosas ocurren porque la nueva naturaleza y el Espíritu Santo que Dios nos da en el momento de la conversión nos deben de impulsar, o sea, nos deben de dar la fuerza, el ánimo, el deseo, como dice, el querer como el hacer de lo que Dios nos pide, lo que su palabra dice. Y cuando uno comienza a vivir como el Señor dice en su palabra, va a ver las cosas a su alrededor ser transformados. Déjeme explicarle. Aquí en el verso 18 llega Pablo y dice: a ver, ustedes mujeres que ahora se han convertido, ustedes, ahora que son creyentes, ahora que son hijas de Dios, sujétense a sus maridos como conviene en el Señor. Ustedes que son esposos, ahora amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas, ¿verdad? Y les dice: hijos, ustedes obedezcan a sus padres. Y comienza a dar la serie. ¿Por qué? Porque la obra que Dios hace internamente debe de conducirnos, debe de empujarnos a también tratar diferente a las personas en nuestras vidas. No sé si dicen amén a eso, ¿verdad? O sea, no solo aquí en este cuarto, ¿verdad? Es como este cuarto, esto que nosotros llamamos iglesia, congregación, no es como Las Vegas, ¿verdad, hermanos? Saludos al hermano Luis si está escuchando, ¿verdad? Pero que a veces escucha y me dice: hermano, escuché el mensaje. Pero mire, le digo, no, en el sentido de que en Las Vegas hay una frase común que dice que lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿verdad? Aquí en la iglesia no tiene que ser así. No tiene que ser así que lo que aquí se hizo, que aquí la obra que Dios hizo en ti, que aquí se quede, y cuando te vas a tu casa te vas igual como siempre, ¿verdad? Regresas es como los que tienen su uniforme de trabajo en el trabajo, ¿verdad? Se van sin el uniforme a su casa, llegan y se ponen el uniforme. Mientras están allí andan uniformados, y mientras no están allí no andan uniformados. Así no trabaja el cristianismo. El cristianismo es diferente. El cristianismo es: me voy a quitar lo viejo, me voy a poner lo nuevo, pero esto nuevo no lo voy a usar solo en la congregación. Esto nuevo lo voy a llevar a la calle, lo voy a llevar a mi trabajo, lo voy a llevar a mi casa, lo voy a llevar con mis hijos, lo voy a llevar con mi pareja. Y entonces así es como gradualmente uno va a transformar sus relaciones, porque esas personas van a notar la diferencia que hay en tu vida y van a responder, o mejor dicho, corresponder adecuadamente. ¿Tiene sentido, hermanos? Así es como son las cosas. Ahora, es importante a veces, bueno, no a veces, siempre, porque así entendemos mejor las escrituras. Nosotros somos de las personas que nos gusta leer la Biblia y aplicar toda nuestra vida personal. Entonces, por ejemplo, yo leo aquí el 18: mujeres estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Entonces todas las mujeres, particularmente las casadas, leen el versículo y dicen: bueno, a mí me está hablando. Pero realmente Pablo le estaba hablando a las mujeres de Colosa, le estaba escribiendo a ellas. Y pregúntese usted por qué les escribía a ellas, por qué les decía esto a ellas. Pregúntese cómo era la cultura en ese entonces. Porque aquí, hermanos, para darle una idea, solo para darle como una pista, como quien dice, le habla primero, se dirige a ¿quiénes? A las
mujeres. Después se dirige a quienes en el 19, a los maridos. Después en el 20 se dirige a los hijos. Después en el 21 se dirige a los padres. Pero ¿a quién se dirige en el 22? Ya ve que todos tuvieron que ir a voltear a la Biblia, ya ve. Porque todos se quedaron en esposas, esposos, hijos y padres, y ya no pelaron el 22, ¿verdad? El 22 le está hablando a los siervos, a los esclavos. ¿En qué tipo de cultura vivían en la época greco-romana aquí? En la cultura donde existía todavía personas, amos que tenían ¿qué? Esclavos. Y a ver si las hermanas por lo menos recuerdan esto. Bíblicamente, cuando comenzamos a leer sobre los matrimonios, a las mujeres se les consideraba ¿qué? Propiedad. Entonces, el hombre le daba un precio. ¿Recuerdan usted a Labán? ¿Sí? Le daban un precio, o tenían que trabajar para adquirir a la mujer. Y media vez adquirida era su propiedad, era su mujer. ¿Me van entendiendo? Así era la cosa. Entonces, ¿usted cómo cree que esos maridos trataban a sus mujeres? Como esposos, como diríamos hoy, esposos, o como amos, en cierto sentido. Sí, como amos. Tal vez no las tenían en el mismo puesto o las mismas labores que los otros amos, los otros siervos o esclavos, pero ¿usted cree que le tenían que pedir bonito las cosas? ¿Usted cree que tenían que responderles bonito a sus esposas? No, porque vivían en una cultura donde toda la autoridad y todo el poder lo tenían ellos. ¿Me van entendiendo? Entonces su estilo de liderazgo, su estilo de esposo, podríamos llamarlo así, era muy imponente y dominante. Muchas veces se puede escribir como esta palabra aquí, áspero. No amable, no tierno, no bebé. ¿Cómo va ese? No, el canto caramelo de chocolate, o como es algo así, ¿no? No era así la cosa, hermano. La cosa no era así. Entonces por eso le digo, tal vez usted diga, bueno, y en esa cultura, ¿cómo era entonces la mujer? Pues usted ¿cómo sería? Si usted fuera propiedad, hermano. Propiedad. Adquirida. Se le pagó a tu familia para adquirirte. Eres propiedad de tu esposo. Y tu esposo te manda a hacer algo, no pidiéndote lo bonito. Yo sé que hay algunas aquí que dirían, no, yo resistiría. Pues entonces ya se respondió por qué está diciendo mujeres, sujétanse a sus esposos. No, aparte, si hacen lo que el esposo les pide, ¿con qué actitud lo harían? ¿Con agrado? Sí, mi amor, ahorita vamos. ¿Usted lo haría así o lo haría como por obligación? ¿Cómo lo haría? Sea sincera, hermana, vamos, pues. Entonces, usted ahora está entendiendo el contexto de este pasaje y cómo es que dice, entonces todo lo que hagan, hágalo como, no como que están sirviendo al hombre, como que lo hacen para el Señor. No como queriendo agradar para hacer vistas, para hacer como encontrar agrado con el hombre. Háganlo como para Cristo. Y todo lo que hagan, dice, háganlo de corazón. Del Señor van a recibir recompensa. Y ustedes, esposos, que para empezar, hermano, hablarle al esposo en este sentido, esto era contracultural, ¿verdad? Contracorriente, diríamos. Que Pablo le estuviera diciendo a los esposos, miren, no las traten con asperez. O sea, imagínense, si tienen toda la autoridad en esa cultura. Entonces venir y decirle, miren, no sean ásperos con ellas. Ámenlas. Eso era algo que
explotaba el cerebro, ¿verdad? El ser humano, del hombre. Porque realmente no sentía ninguna necesidad, ninguna obligación de tener que ser tiernos con ella. Yo no digo que ninguno lo intentó, que ninguno lo fue, pero no sentían la necesidad de hacerlo, pues. ¿Por qué? Porque era suyo. Era su propiedad. Es como lo que hoy modernamente, contemporáneamente, la queja del matrimonio es que al principio el hombre persigue a la mujer. Al principio la trata de enamorar, la trata de conquistar, la invita a salir, la invita a comer, la invita a ir de compras, la trata de una manera, y con el tiempo, y a veces ese tiempo es muy poco tiempo, y otras veces ese tiempo es pues con más tiempo, pero con el tiempo eso se va desvaneciendo y desvaneciendo y desvaneciendo, hasta que, hermana, usted, si yo le pregunto cuándo fue la última vez que le compraron flores, o cuándo fue la última vez que la llevaron a comer, o cuándo fue la última vez que la llevaron a comprar, lo que usted me va a responder es una vocal, que es la ¿verdad? ¿Me va entendiendo? Entonces, lo que sucede, ¿cuál es, hermanas? O sea, ¿cuál es? Lo que sucede es que esa es la versión contemporánea de lo que tal vez nosotros podríamos ver en este entonces, que el hombre que realmente sintiera la necesidad, tal vez cuando la quería adquirir, tenía que ir bien portadito, ¿verdad? Al papá de la novia, ¿verdad? Hola, señor, vengo a trabajarle, vengo a pagarles, pero ya adquiriéndola, no tenía que hacer más nada, ya había pagado el precio. ¿Me va entendiendo? Y eso es lo que ocurre en el matrimonio muchas veces. Entonces Pablo le habla no solo a las mujeres, que estamos hablando de un grupo de mujeres probablemente rencorosas por cómo el marido las ha tratado por tiempo. Estamos hablándole a un grupo de maridos que completamente dicen, bueno, pero ¿por qué me tengo que rebajar? Porque se consideraba como un rebajarse, un humillarse, y tratarlas de una manera como cuando no tienen por obligación, en el sentido, decirlo así, ¿verdad?, de la cultura, hacerlo así. La mujer tenía la obligación de sujetarse. Entonces, ¿él por qué tenía que cambiar? O sea, ¿por qué lo tenía que hacer? Es la pregunta. Si usted tiene toda la autoridad, todo el poder, ¿por qué cambiar? ¿Qué le motiva a cambiar? ¿Qué le motiva a cambiar? Si usted recibiera la carta de Pablo, y Pablo le está diciendo, a ver, ustedes maridos, amen a sus esposas y no sean ásperos, Kobe, ¿verdad? Y tira ahí a la basura el papel, y ya no más le hace caso. ¿Por qué? ¿Qué le motivaría a usted a cambiar y a hacer lo que Pablo está pidiendo? Porque para empezar, dice ahí, como conviene en el Señor. O sea, es una nueva vida en Cristo. Es su nueva vida en Cristo. Cristo le ha dado una nueva naturaleza que le hace querer agradar a Dios. Y Pablo le está escribiendo diciéndole, mira, aquí conviene en el Señor. Como son hijos de Dios, amen a sus esposas. Así se deben de conducir ahora, con amor hacia sus esposas. Pero ya les di pistas como 3,000 veces, hermano. Ya le dije la palabra muchas veces. ¿Qué es lo que le motiva a cambiar? ¿Cómo? El amor. El amor. Es el amor. Cuando uno ama, y para ser más específicos, ¿cuál es la palabra? Porque recuerden que en la Biblia hay muchas palabras para decir amor, que se traducen como amor en la Biblia, en el griego. Por ejemplo, fileos, ¿verdad? ¿Cuál es? Filios, ¿verdad? ¿Cuál es esa palabra? Es de amor filial, amor de hermandad, amor familiar. Luego está eros, ¿verdad? Ese es un amor que erótico, de pasión, de sexual, de atracción física. Pero ¿cuál es la palabra que usted cree que usa aquí? Ágape. Y el amor ágape, ¿cómo se define? ¿Qué lo caracteriza? Lo que lo caracteriza es que es un amor que uno se sacrifica a sí mismo
a favor de la otra persona. Es amor sacrificial, como dice el hermano. Amor sacrificial, donde yo sacrifico mi vida, mi conveniencia, tal vez lo que tal vez a mí me beneficie, con tal de darle más importancia a mi pareja, por ejemplo, en este caso. Dicen amén, hermanos. Entonces es aquí donde el hombre diría, bueno, yo tengo toda la autoridad, yo tengo todo el poder, pero yo voy a sacrificar lo que yo soy. Voy a sacrificar tal vez hasta con los que me ven, porque se imagina, hermano, hasta el día de hoy existe un poco de esto, que cuando, ¿verdad?, uno conoce a una persona, llega a su casa por primera vez, le quieren mostrar todo lo que tienen, ¿verdad? Mire mi garaje, mire mi esto, mira mi Tesla, mira mi esto, no, ¿verdad? O sea, comienzan a demostrar todo lo que tienen, y eso como que en cierta manera como que los levanta, ¿verdad? Como que les gana la admiración del prójimo, ¿verdad? Porque han logrado algo. Y entonces el hombre en aquel entonces, que tenía más propiedad, que tenía más ganado, que tenía más sirvientes, que tenía más de esto, que tenía más de lo otro, por eso es que nosotros vemos en el caso, por ejemplo, el pasaje que habla sobre la reina de Sabá, cuando llega a visitar a Salomón y ve todo lo que Salomón tiene, y se asombra y dice, bueno, tú tienes sirvientes que le sirven a tus sirvientes, que le sirven a tus sirvientes, ¿verdad? O sea, tienes de todo aquí. Entonces era como un qué sé yo, como un prestigio social, digamos, ¿verdad? Entonces llega alguien a visitar y yo, a ver, mujer, ¿verdad?, tráigale café, tráigale eso. O sea, entonces eso, lo que Pablo está pidiendo en un sentido práctico es que cuando llegue tu visita, no le hagas así, mujer, a ver, sino, amor, puedes traerle un cafecito a mi visita que vino, ¿verdad? Por favor, te lo agradezco. Entonces mira, cuando tú haces eso, cuando el hombre hace eso, ¿cómo crees que va a reaccionar su visita? Va a decir, entonces aquí, ¿quién diría uno en tiempos modernos? ¿Quién se pone el pantalón aquí, verdad? Diría, ¿quién manda aquí en la casa? Porque tú eres, se supone, el que tiene otra. No, lo que pasa es que él, por el puesto que Dios le ha dado, su deber cristiano en el Señor, como conviene, es que él ame a su esposa con amor ágape, con amor sacrificial. ¿Me entienden? Y ella no venir a echarle el café en la cara, tenga, ¿verdad?, sino ella venir con amabilidad, como que está sirviendo al Señor, y venir, ¿me entiende? Entonces eso es lo que este pasaje está hablando, y es lo que me encanta realmente de este pasaje, porque cuando uno entiende el contexto, entiende todo. Pero, diga conmigo, pero como uno, hermano, siempre quiere aplicarlo a su propia vida, a los tiempos modernos, a los tiempos contemporáneos, yo le digo, mire, apliquémoslo pues, aplíquelo, porque de eso se trata. Yo le dije que el tema de la serie, o el título de la serie, era fe en acción. Entonces, si nosotros tenemos fe como estos colosenses, que Pablo dice, nos contó Epafras de su fe y de la obra que el evangelio, el fruto del evangelio que se ha dado en ustedes, gloria a Dios. Así que ustedes, mujeres casadas de Colosas, estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. Ahora, me permiten, hermano, y por eso le digo que yo me emociono con un versículo, y por eso puede ser que no acabemos todo el capítulo hoy. Pero es que es importante que uno entienda lo que significa mujeres, ¿verdad?, estén sujetas a sus maridos, porque muchos malinterpretan esto, lo malinterpretan. Mira, existen dos malas interpretaciones de este texto, que son los dos más como sobresalientes, los dos principales. Hay una mala interpretación que favorece al hombre, y hay una mala interpretación que favorece a la mujer. ¿Ok? ¿Están conmigo, verdad? ¿Con cuál empezamos?
El hermano dice con la de la mujer y la hermana dice con la del hombre. Pero miren, aquí les va. La mala interpretación que favorece al hombre, vamos a decirle así, la mala interpretación que favorece al hombre es cuando se trata de interpretar este versículo como que la mujer debería. Y esto es que el problema es que hay un paralelo de este pasaje en Efesios 5, ¿verdad? En Efesios 5 y 6, si no estoy mal, 5 creo que es, donde dice mujeres, ¿verdad? Amen a sus, o cómo es, sujétense a sus maridos, ¿verdad? Como al Señor Jesucristo. Y esposos amen a sus mujeres. ¿Y qué dice? Y como Cristo ama a su iglesia, algo así. Sí lo recuerdan, ¿verdad? En Efesios 5, si no estoy mal. Ese es el paralelo de este pasaje. Es el mismo autor, Pablo. Entonces le escribe algo muy similar a los dos grupos. Entonces aquí viene el problema, es que estén sujetos a sus maridos como al Señor. Esta interpretación que favorece al hombre le hace creer a las mujeres que ellas deberían de sujetarse al hombre como si el hombre fuera Cristo. Es decir, como en este sentido, la iglesia siendo el ejemplo de la mujer y Cristo siendo el ejemplo del hombre, porque la iglesia se sujeta, se somete a su cabeza, que es Cristo. Entonces, así la mujer tiene que sujetarse a su pareja, a su esposo, como que si fuera Cristo. Pero déjeme ser específico en esto, como que si se trata de extensión. Déjeme ser más claro, porque algunos no me van a entender con esa palabra, pero es como cuando yo le pregunto ¿hasta dónde debe de sujetarse la mujer a su esposo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es la extensión de su sometimiento, su sujeción a su esposo? Entonces, cuando la interpretación es que el hombre es Cristo y la mujer es la iglesia, entonces ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? La iglesia debe someterse a Cristo ¿hasta qué punto? ¿Cómo? O sea, déjeme ser más sencillo, más claro. ¿Hay algún ejemplo, hay alguna razón por la que la iglesia tiene legítimamente razón de no sujetarse a Cristo? Que hay, por ejemplo, es que Cristo me dice que por ejemplo, que perdone. Entonces, ahí ya, no, hasta aquí llegué. Aquí la iglesia no se tiene que sujetar a Cristo. ¿Es cierto? No. ¿Hay algún punto, hay algún ejemplo donde la iglesia no se debe de sujetar a Cristo? Entonces debería de sujetarse hasta todo, ¿verdad? Entonces, mire cómo eso se aplica. ¿Hay algún punto donde la mujer no se tiene que sujetar al hombre? ¿O tiene que sujetarse en todo? Miren las confundidas que están aquí. Eso me dice que esta teoría, esta mala interpretación reina en esta cultura también. Porque lo que ocurre, hermanos, es que eso sería idolatría. El hombre es imperfecto, Cristo es perfecto, Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. A Él hay que servirle y honrarnos y sujetarnos a Él sin importar nada. No hay un caso, Él es Señor perfecto, hay que honrarlo. Amén. Tu marido, yo, su esposo, ninguno somos perfectos. Llega una extensión, llega un punto donde ya no hay que sujetarse. Si su esposo le pide que usted peque, ¿debe sujetarse? Entonces ya ve que no es igual a esa interpretación que le dije. No es lo mismo. Hay un límite, hay una extensión. No es lo mismo decirle que sean rebeldes, hermano. No es lo mismo. Le estoy diciendo que hay una extensión. O sea, si le está pidiendo que usted peque, si es abusivo, si está bajo influencias o sustancias que afectan, que trastornan su juicio, ¿tiene que sujetarse a él en esos casos? No. Lo digo con libertad. No. Hay una extensión.
Pero ahora vamos a la mala interpretación que favorece a la mujer. La mala interpretación que favorece a la mujer habla de límites, donde ahora la mujer se convierte en la juez de cuándo es apropiado sujetarse y cuándo no es apropiado sujetarse. Como por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con esa decisión, aquí no me voy a sujetar. Yo no estoy de acuerdo con la manera como él piensa en el sentido de tal vez la frecuencia con la que debemos de tener relaciones íntimas, entonces no me voy a sujetar. No estoy de acuerdo con la manera como administra el dinero, entonces no me voy a sujetar. No estoy de acuerdo con la manera, entonces mire, usted está inventando un montón de causas y Dios tampoco la ha puesto a ser la juez de cuándo sujetarse y cuándo no sujetarse. No dice, pues como mi esposo no es Cristo, pues mi esposo es imperfecto, mi esposo no sabe, mi esposo así, mi esposo así. La Biblia no dice. La Biblia sabe cómo dice, sabe cómo sí dice. Dice, mujeres que tienen un marido que sea inconverso, aún al inconverso se deberían de sujetar. Imagínense. Y procurar con su conducta de la mujer ganar a su marido para Cristo. ¿Sí? Se van imaginando, entonces tienen que entender que no es en todo, pero tampoco es escoge usted cuándo sí y cuándo no. Ahí sí no dijeron amén, ¿verdad? Digo, hermano, yo voy a necesitar ya un bodyguard, ¿verdad? Para salir de los mensajes, o chaleco antibala, o no sé cómo, ¿verdad? Pero algo se va a necesitar tarde que temprano. Va a llegar el punto, el momento. Ustedes me entienden, hermanos. Hay que entender este versículo bien. Pues yo por eso le dije, si no llegamos al final, no llegamos al final, pero tampoco podemos dejarlo así y seguir viviendo en una burbuja donde tu esposo te dice que en todo, o tú le dices a él que cuando tú quieres. O sea, no es así. Amén. Pregúntate, ¿es pecado? No. Entonces, ¿Dios a qué me ha llamado? A sujeción. Y eso quiere decir que no puedes hablar, o que no puedes sugerir, o que no puedes mencionar, o puedes decir oremos, o algo así, claro. Pero lo que pasa, hermano, es que existe la manera, digamos, de hacer esto sin afrentar a tu cabeza. Por ejemplo, aquí es donde sí debemos de pensar en el paralelo iglesia y Cristo. Es legítimo que un creyente le diga, Señor, pero ¿por qué? Enséñame por qué necesito perdonar, o por qué debería de hacer esto. O sea, ¿es legítimo que uno le pregunte al Señor en oración? Por supuesto. Pero cuando el Señor le da su palabra, y su palabra es directa, es clara, es aquí, es por esto, entonces tiene uno la opción de decir, no, pues no me conviene, no me agrada, no me gustó, ¿verdad? Tengo otra traducción, ¿verdad? Al lenguaje actual de la mujer, de la esposa de los. Entonces, esa traducción, hermano, mire, este paráfrasis, ¿verdad? Dice que no tengo que hacer. Entonces, es lo que le digo, hermano. Es ahí donde entramos en una cuestión donde no estamos respetando el orden que se está dando. Esta palabra sujetas suena mal en español, pero ustedes me van a entender. Lo voy a decir porque pues es en el griego, pero suena mal. Y putazo, H-Y-P-U-T-A-S-S-O, H-Y-P-A-T-U-S-S-O, ¿okay? Esa es la palabra. Suena mal, pero porque hablamos español. Pero en el griego, esa palabra de sujeción es una palabra que se manejaba en lo militar, describiendo cómo una persona debía de tratar a uno de rango superior. ¿Están conmigo? Eso es lo que se está describiendo. Y yo ya les he hablado de esto, hermanos, en una serie completa donde yo les dije que el ejemplo que Dios nos da es el ejemplo de sí mismo, de Dios mismo. Cristo, por ejemplo, ¿es más que el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo es más que Cristo? ¿El Espíritu Santo es más que el Padre? ¿El Padre es más que el Espíritu Santo? ¿El Hijo es más que el Padre? ¿El Padre es más que el Hijo? No, porque los tres uno son. Los tres uno son.
están perfectamente unidos. Es la Trinidad de Dios, la Trinidad que muchos no lo van a entender, pero es así. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, son. ¿Ok? Aún así, ¿quién era la cabeza de Cristo? El Padre. ¿Qué dijo Cristo cuando estuvo en la tierra? Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la del Padre. Y yo no hablo de mi propia cuenta, sino que hablo lo que mi Padre me ha dado que hablar. Y yo no hago nada, sino lo que mi Padre, o lo que he visto a mi Padre hacer. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? No se trata de rangos de superioridad o inferioridad. ¿Me entienden? ¿De qué se trata? Se trata de un rango de sujetarse a una cabeza, a una autoridad voluntariamente. Cristo dijo, mire cómo está el contraste entre estos dos versículos. Como le digo, hermano, si no terminamos, no se preocupe, no se aflija. Pero mira el contraste. Juan 3:16, ¿qué dice? Dice, de tal manera amó Dios, el Padre, al mundo, que envió a su único Hijo, Dios el Hijo, al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga. ¿Quién envió al Hijo? ¿El Padre lo envió? Y entonces Juan capítulo 10, ¿qué dice? Yo, el buen pastor, doy mi vida por las ovejas. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad para volverla a tomar. ¿Cómo ven? ¿Confunde o no confunde? ¿Lo envió el Padre o se envió él mismo? ¿Cómo lo ven? Lo que pasa es que la voluntad del Hijo era agradar al Padre. Entonces, decir, el Padre quiere que yo lo haga, pues, y yo quiero agradar al Padre, entonces yo voy voluntariamente. No me tienes que obligar, no voy a ir de mala gana, yo voy, Padre. Y por eso dice luego en Filipenses que el Hijo, dice que vino, dice, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo hasta su vida a entregar, y muerte de siervo, muerte de pecado, muerte de cruz. Dice, y por eso el Padre lo ha levantado y le ha dado un nombre sobre todo nombre, porque Él se humilló ¿a quién? A sí mismo. Noten, hermanos, no hay superior, inferior, esto, lo otro. Lo que hay es una comprensión perfecta de que Él es mi cabeza y yo me voy a sujetar voluntariamente. No me tiene que obligar, no me lo tiene que decir 3 veces. Yo lo voy a hacer por amor a mi Padre, porque Él y yo uno somos. Entonces, mujeres, estén sujetas a sus maridos. ¿Por qué? Porque su marido es más inteligente. ¿Así dice? ¿Eso quiere decir? Porque tiene más talentos, más habilidades. Probablemente usted sea más inteligente, probablemente usted sea más estudiada, probablemente usted tenga más habilidades como para administrar o para hacer tantas cosas. Pero ¿por qué dice sujétese a su marido? Porque hay un orden establecido por Dios y nada más. Entonces usted voluntariamente, así como Cristo al Padre, usted voluntariamente dice amén. No me tiene que decir ni 2 ni 3 veces. Conviene en el Señor que yo me sujete. Este es el orden, porque Dios me ha puesto un hombre que me protege, que me ame, que ore por mí, que se asegure que yo me vaya al cielo. Entonces yo lo voy a hacer. Y que el hombre no sea perfecto, pues no hay ahí, hermana, ahí, eso, esa parte es la que le debe de preocupar antes de casarse. En serio, tiene que escoger al marido que usted va a respetar, al que usted se va a sujetar, en el que usted tiene que, ¿verdad?, estar entendiendo que Él va a ser el que le va a proteger, el que le va a ayudar, el que va a ser. Ahí es donde el proceso de selección es importante. Ya después de casada, lo que le toca ahora es sujetarse, porque conviene en el Señor respetar el orden divino. Como le dije, es una palabra militar. Puede ser que el sargento sea más fuerte que el general, pero ¿quién se va a sujetar a quién? El sargento, el general, porque hay un orden. Entonces ese orden, Pablo habla aún más sobre eso, hermanos, en otros pasajes. Por un lado es el orden que Dios estableció porque se creó primero. Pablo lo dice en el orden creativo. Dios creó primero al hombre.
y después a la mujer. La formó del hombre. ¿Tiene sentido? Esa es una razón que da Pablo. La otra razón que da Pablo, a las mujeres no les gusta. O sea, porque no fue el hombre el que fue engañado, sino la mujer que fue engañada. En cierto sentido, hermanos, hermanas, es como que se descalificaron por Eva, ¿verdad? Como que Eva dijo, bueno, por lo que ella hizo, Dios dijo, por eso les digo, por eso es que la responsabilidad cae sobre el hombre, porque la mujer se dejó engañar. Pero después el hombre también se dejó engañar. Pero ahora, ¿por quién se dejó engañar? Por la mujer. Entonces, doble X ahora, la mujer se dejó engañar y luego engañó también, a doble. Entonces, mira, hermano, sea por la razón que sea, no nos tiene que gustar, no nos tiene que agradar, no tiene que tener ni siquiera sentido, pero tiene que ser lo que comprendemos bíblicamente como orden establecido por Dios, nada más. Y cuando se respeta el orden que Dios ha establecido, es cuando comenzamos a ver transformado nuestras relaciones. A ver, como las mujeres no les puedo preguntar a ustedes primero. O sea, no le puedo preguntar a los hombres primero porque se enojan las mujeres. Entonces le voy a preguntar primero a las mujeres. ¿Cuántas de ustedes creen que su matrimonio podría ser mejor si su marido no la trata, no es áspero con ustedes, sino que la ama y no es áspero con ustedes? ¿Cuántos creen que sería mejor su matrimonio? ¿Okay? Ahí, si decimos amén a eso, tenemos que aceptar la otra mitad. ¿Cuántos creen que sería mejor en nuestro matrimonio si sus mujeres se sujetan a sus maridos como conviene en el Señor? Pues necesitamos unos ambientales aquí, ¿verdad? Micrófono. Los que no saben lo que es, son micrófonos que se ponen entre el pueblo cuando no se escucha que están cantando, ¿verdad? Aquí lo ocupamos porque no se oyen los amén cuando se pregunta al inverso. Y es lo que les decía. Pero es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Creo que más les gustaba cuando les hablé de los esclavos y todo eso, pero 19 dice: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Entonces ahora habla al esposo y habla sobre cómo tiene que sacrificar a causa de ella. Esto realmente, les digo algo, esto realmente es, cuando uno lo lee, se lee casi como una implicación, como que implícitamente Pablo está tratando de darle a entender al hombre que sus mujeres, de los hombres, de los maridos, como que sus mujeres les dan razón, les dan causa por el cual ser ásperos con ellas. Oigan lo que les digo. O sea, es como, si lo pregunto de esta manera, aunque no creo que hayan hombres que lo quieran reconocer o admitir aquí, pero en algunos casos, vamos a preguntar a ver qué resultado tenemos. Ojalá que el Espíritu Santo nos dé espíritu de sinceridad aquí. Vamos a hacer. A ver, varones, sus mujeres a veces se la ponen difícil de ser amables con ellas y no ásperos con ellas. A ver, levante su mano si algunas veces le cuesta ser amable y no ser ásperos por la manera. Mire, es que lo que pasa, les digo algo, hermanos, a todos, con sinceridad y con humildad también lo digo. Miren, mujeres, a ustedes se les hace a veces difícil sujetarse también a sus esposos, ¿sí? Ok, entonces, si usted quiere que su esposo también sea más amable y menos áspero, trate de no, ¿verdad? O sea, trate de ser más fácil de amar, ¿verdad? Y a los esposos, si usted quiere que su esposa se sujete, trate de ser un esposo digno de su sujeción. ¿Me va entendiendo? Entonces, de eso se trata. Ese es el nombre del juego, ¿verdad? De eso se trata. Miren, hermanos, les digo que lo difícil es entender que todo lo que Dios nos pide a veces es, suena mal, pero es como iniciativa
Es como hacerlo, como dice la Biblia que debe de vivir el justo. El justo por la vista vivirá, por la fe. Es decir, que a veces tú tienes que actuar y vivir sin ver el resultado primero. Entonces van a haber momentos que tú tienes que simplemente sujetarte sin saber cómo va a responder tu marido. Y van a haber momentos donde el marido tiene que amar y no ser áspero y tener un amor sacrificial sin saber cómo le va a tratar la mujer. Cómo va a responder la mujer. Porque eso es actuar por fe y obedecer lo que Dios nos pide. Y cuando uno hace eso, entonces veremos cómo Dios trabaja el corazón de nuestra pareja y cómo nuestro matrimonio puede ser transformado. ¿Entendemos, hermanos? Y no tener expectativas que no sean realísticas. O sea, como que, mira, te traje tu té en la mañana y ahora ámame, ¿verdad? Pues hasta confundido está tal vez, dice, oh, era para mí, nunca me has traído, ¿verdad? Entonces mire, dale tiempo, ¿verdad? De entender que realmente estás haciendo algo para él. Y igual, hermano, ¿verdad? O sea, ámala y tal vez ella va a ver las flores en tu carro y va a decir, ¿verdad? Bueno, ¿y a quién le compraste flores? ¿A quién tienes por ahí? Pues son para ti. Oh, ¿verdad? ¿Me van entendiendo, hermano? O sea, va a llevar tiempo quizás, pero confía en el proceso de Dios, porque lo que Pablo está aquí hablando es, si nosotros comenzamos ahora que tenemos esta nueva vida a vivir de esta manera, entonces, hermanos, vamos a experimentar la plenitud de la vida que hay en Cristo. Amén. Porque ¿cómo lo dice? Dice que hagamos todo, dice, como para el Señor, con agrado, con sinceridad de corazón, que lo hagamos con todo. A ver, diga conmigo, con todo. No, hermano, así no. Mire cómo lo dice, mire cómo lo dijeron. Yo le dije, mire cómo fue. Yo le dije, digan con todo. Y ustedes, con todo. Así lo dijeron, ¿es cierto? A ver, replay, hermana Lili, por favor. Vamos a ver cómo fue. Hermanos, repitan, con todo. Eso, hermanos, con todo tu corazón. Todo lo que hagas, con todo tu corazón, como para el Señor. Porque de Él vas a recibir la recompensa. Si tu pareja nunca te trata como te debería de tratar aquí en esta tierra, el Señor te lo va a recompensar. Amén. Si tu pareja nunca se sujeta como debe de sujetarse a ti en esta tierra, el Señor te va a recompensar. Dice la palabra. Y aunque no nos dio tiempo a entrar a lo que son los hijos y los padres, pero sí podemos ver un verso más para terminar, que es el último verso, porque si no lo leo, no salen de aquí, ¿verdad? Asustados, y como es octubre, tienen que salir asustados. Así que el verso 25 dice al final, hermano, léalo conmigo ahí en voz alta, dice, porque el que procede, hermano, en voz alta, porque el que procede con injusticia. Mire, hermano, pausa. O sea, ustedes, esposas, que proceden sin sujetarse, y ustedes, esposos, que proceden sin amar a sus esposas y no ser ásperos con ellas, si proceden en hacer las cosas como Dios le está diciendo, hágalo así, y tú procedes siguiendo, lo sigues haciendo como siempre, sufrirás, dice, léalo, las consecuencias del mal que has cometido, y eso es sin acepción de personas. Ahora pueden salir asustados de aquí, hermano. ¿Quieren ver transformadas las cosas? Dejen de proceder igual como siempre. Transformen su hogar, transformen su matrimonio, transformen su vida. Amén. Y amén. Vamos a orar, hermanos. Si quiere, póngase de pie, ¿verdad? A ver, si tiene alguien ahí cerca de usted, hágale así, mire, hágale así, para que no le deje hay un moretón la palabra del Señor en esta mañana, ya, para que no le duela cuando salga, un masajito, ¿verdad? Que el Señor le dé
¿verdad?, nos dé a todos la gracia, la ayuda, la humildad para seguir adelante. Amén. Oremos. Padre bueno, te damos gracias en esta hermosa mañana. Bendice a cada vida, cada hermano, hermana aquí presente. Señor, bendice a todo el que escucha esta palabra, Señor, porque lo que ocurre, Señor, es que necesitamos realmente ser transformados, no solo internamente como lo haces en el momento de conversión, sino en todo nuestro diario vivir y en nuestras relaciones humanas. Tenemos que aprender a cómo tratar nuestro prójimo con amor, con ternura. Los problemas que tenemos en esta sociedad, en este mundo, las guerras, las malas obras, por ejemplo, de terrorismo, todo lo que se ve, Señor, que causa dolor, que causa muerte, que causa tristeza, Señor, es resultado de no saber cómo conducirnos con otros seres humanos. Tenemos que aprender a amar, a ser compasivos, a ser tiernos, a ser bondadosos, a tener autodisciplina o dominio propio, a tener paz, a tener amor, a tener fidelidad, Señor, a tener todos estos frutos del Espíritu, a exhibirlos en nuestro diario vivir para, Señor, poder impactar nuestras relaciones, nuestros hogares, nuestro vecindario, nuestras ciudades y el mundo en el que nos has puesto. Y permite que esto resulte en matrimonios saludables, en hogares saludables. Después esto, Señor, como un efecto dominó, impactará a nuestros hijos, eventualmente a nuestros nietos. Y se comenzará a ver florecer, Señor, los frutos del Espíritu en nuestras generaciones, porque tú has obrado este cambio en nosotros y nosotros hemos sabido obedecerte, Señor. Recibe la gloria por la obra que ya has hecho, por la obra que estás haciendo hoy, por la obra que harás aún, Señor. Todo lo ponemos en tus manos y te pedimos que nos bendigas y nos lleves con tu bendición a nuestros hogares. Gracias por cada vida, Señor. Gracias por permitirme ver a los que no he visto en algún tiempo. Me ha alegrado el corazón. Gracias por los hermanos que veo cada semana. Gracias por su fidelidad y su amor y entrega, su servicio y apoyo en la obra de Dios. Gracias por esta palabra en el nombre de Cristo. Amén y amén. Nos ponemos de pie y nos despedimos. Padre que estás en la gloria, te damos gracias una vez más por esta mañana que tú nos has regalado, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has hablado nuestras vidas una vez más, como siempre lo haces, Padre Celestial. Y gracias por hacerlo, Señor, porque lo necesitamos cada día, Padre Celestial, que tú nos hables, que tú nos dirijas y que tú nos llames la atención, Padre Celestial. Así que te damos la gracia, Padre, porque eres bueno, por ese amor tan grande que nos tienes. Ahora, Padre, te pedimos que tú nos lleves con tu paz, te regreses a nuestros hogares, cuídanos en el camino, Padre Celestial, y que tú seas quien nos acompañes hoy, el resto del día y siempre, Padre Celestial. Bendice a mis hermanos aquí presentes, Señor, gracias por sus vidas. Amén y amén. Y el pueblo, Señor, dice amén. Bendiciones, hermanos.